18, versículo del 10 al 14. Del 10 al 14. Se me ha olvidado deciros que hemos invitado a Ángel Negro para que esté el aniversario con nosotros y seguramente si viene se quedará la Semana Santa y luego ya en Semana Santa haremos algo más para la iglesia, posiblemente haremos un retiro en el hotel, y la iglesia nos invitará a todos para celebrar esos 20 años que el Señor nos guardó. El Señor nos ha guardado. Mateo 18, 10. Tenemos un llamado y es buscar lo perdido. Es el llamado que tenía Cristo y es el mismo llamado que tenemos nosotros. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Aquí tenemos una enseñanza directa, clara, de parte del Señor para nosotros. Para todos nosotros. No podemos menospreciar a nadie porque pensemos que es pequeño, porque pensemos que no tiene la altura que debe de tener o no tiene la capacidad que debe tener. No podemos menospreciar a nadie y tenemos un mandato de buscar a los perdidos. Las 99 se cuidan entre ellas, pero el perdido está perdido, está fuera y está a expensa de lo que le pueda ocurrir. Y se regocijará más, dice, por aquella que se perdió, por encontrar la que se perdió, que por las 99 que no se descarriaron. Y esto parece que es un poco ilógico, pero es muy lógico. Es así, hay gozo en el cielo, dice la palabra, por un pecador que se arrepiente. Y hay gozo en una familia cuando un hijo vuelve. Y hay gozo en la iglesia de Dios cuando alguien que está perdido encuentra de nuevo el camino. Cuando alguien que se perdió encuentra de nuevo el camino. Y tenemos que ver cómo Jesús hizo para buscar lo que se había perdido. Y cómo hicieron los primeros discípulos esta enorme y preciosa tarea de ir a buscar los perdidos. Lo que está perdido es algo que estuvo pero ya no está. Si tú pierdes un euro es porque lo tenías. El euro que no tienes no lo puedes perder. ¿Verdad? Buscar los perdidos son gente que estuvieron y ya no están. Gente que de alguna manera se perdió, ¿no? Y esta es la tarea principal, es una de las tareas principales de la iglesia. Buscar al que se perdió. Toda persona cuando nace un niño, sea el que sea, dan ganas de comérselo, ¿verdad? Tan bonito, tan precioso, tan inocente, tan perfecto, tan tierno, ¿verdad? Porque ese niño fue creado para la gloria de Dios. Luego el niño crece
Y cuando tiene 18 años, algunos niños dan ganas de matarlo. ¿Y qué le pasó? Que se perdió. Se perdió. Se perdió del propósito para el que Dios lo creó. Y a veces nosotros menospreciamos a esos niños y decimos, es que este es que no escucha, no quiere, no importa. Tenemos que buscar los perdidos. Aquí en la parábola dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes y la busca, ¿no? Jesús ponía ejemplos reales de la vida cotidiana de aquel entonces. Ahora ninguno de los que estamos aquí tenemos ovejas, ¿no? En los tiempos de Jesús muchas familias vivían de criar las ovejas, ¿no? Ahora no tenemos ovejas, pero tenemos otras cosas en las cuales podemos ver esta parábola, ¿no? ¿Quién de vosotros, si pierde un hijo, no va a buscarlo? No va a orar por él, no va a luchar por él, no va a tratar hasta que lo encuentra. Y si lo encuentra y vuelve, no hace fiesta. Acordaros de la palabra del hijo pródigo, ¿no? Como este padre esperaba cada día la vuelta de su hijo. Y cuando lo encuentra, mata al cordero gordo y hace fiesta y vuelve a ponerle el anillo símbolo de parte de la familia de hijos suyos sobre su dedo. Lo vuelve a restaurar en el sitio donde estaba. Nosotros hemos conocido a Jesús. Jesús un día nos buscó y nos encontró. Y muchos de nosotros ni siquiera buscábamos al Señor, ni teníamos en la cabeza encontrarnos con Cristo. Pero el Señor se puso en nuestro camino y nos encontró. Y nos rescató. Y nos restauró. Amén. Y transformó nuestras vidas, ¿no? Y si Dios lo hizo contigo, también lo va a hacer con otros, ¿no? Pero de la misma manera que hacía Jesús, tenemos que buscar a los perdidos. Tenemos que ir a buscarlos. A veces se instala en la mente de los creyentes esa base cómoda de decir, bueno, pues si no quiere venir, que no venga, que se la apañe. Ya el Señor se la arregle con él, ¿no? Y algunas veces no nos queda otra que decir que el Señor se la arregla con él, ¿eh? Pero no podemos decir, si no quiere venir, que no venga, que se la apañe. Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que dar el paso de ir a buscarlo con intensidad, porque están perdidos, ¿no? Y el Señor ha puesto esta palabra en mi vida, estos versículos que hemos leído. No hay mucho que desarrollar en esto, porque es sencillo. Todos lo hemos comprendido. Tenemos un llamado de ir a buscar, de ir detrás del que se perdió, de llamarlo. Ven, vuelve, porque tienes tu casa aquí. Vuelve porque tu sitio está ahí. ¿Veis que hay sitios vacíos? De algunos hermanos que faltan. Vuelve porque tu sitio está ahí. No descansar hasta encontrarlo. Jesús no se dio por vencido. No dijo, el mundo va a ir a peor, así que mejor dejarlo que... No, el mundo va a ir a peor y la maldad se va multiplicando cada día. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y hay esperanza y tenemos que luchar, buscar al que se perdió. Buscarlo. Orar por él sin cesar. Orar por él. Nuestras oraciones parece que no tienen respuesta o no vemos la respuesta, pero aunque no vea la respuesta, ora por él.
ámalo. La intensidad de la búsqueda, cuando alguien pierde algo, si se te pierde un botón, pues dices, bueno, allí en la cala costura hay un puñado de botones, algunos se parecerá a los demás y no le da mucha importancia, ¿verdad? Pero si se te pierden 200 euros, levanta el sofá, levanta la cama, levanta todo lo que haga falta. Por algún lado tienen que estar. Porque es algo valioso, ¿verdad? ¿Cuánto es valioso es un alma para el Señor? Un alma le costó la vida a Cristo. Ese es el valor real del que se perdió. Y a veces para nosotros no tiene ese valor. Y debemos de tener la mente de Cristo en ese área. ¿Cuánto vale esa persona? Ese hijo tuyo, ¿cuánto vale? Para que dejemos de buscarlo. No vamos a dejar de buscar, hermano. Tenemos que perseverar en esa búsqueda. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar? Hasta encontrarlo. Hasta encontrarlo. Hasta volverlo a su casa. Cuando buscamos, ¿sabes qué pasa? Que los demás se dan cuenta de que estamos buscando algo. Tú te pones en la calle así y viene uno y empieza a hacer así también. Y dice, este se le habrá perdido algo. Y esa búsqueda se contagia. Y cuando nosotros buscamos los perdidos, contagiamos a los demás. Cuando pasamos de los perdidos, también contagiamos a los demás. Pero es así, cuando tú estás buscando a alguien, cuando tú tienes interés por el que se perdió, ese interés también se contagia a otro. La búsqueda se vuelve contagioso y unen a los que buscan. Tenemos hijos. Yo tengo un hijo que no está aquí. Y sigo buscándolo. Y sigo ayunando y orando todas las semanas por él. Y no voy a parar. El diablo se cree que me voy a cansar, pero no me voy a cansar. Mi hijo se cree, bueno, mi hijo sabe que no me he cansado, pero no me voy a cansar. Pero también quiero unirme a los demás. Porque muchos de los que estamos aquí tenemos hijos que no están aquí. Y tenemos que unirnos. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Como el que busca la moneda y todo el que viene se acerca y dice, ¿qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido mi hijo. Y necesitamos encontrarlo. Y necesitamos volverlo a su sitio. Cuando estamos buscando algo y lo encontramos, todo el mundo se alegra. Ya se ha encontrado. ¿Está así? Mira, aquí está. Bien. Qué bien. El euro era de él, pero todos nos alegramos porque lo encontró. Cuando encontramos lo perdido, hay gozo en el cielo. Jesús dijo estas palabras, hay gozo en el cielo. Jesús lo expresó a través de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Hay gozo en el cielo, decía el padre del hijo pródigo, porque mi hijo había muerto y ha resucitado. Se había perdido y lo he encontrado. Qué importante esto, hermano. Porque a veces podemos hacer muchas cosas. Estamos pensando en el aniversario y hay una, ¿cómo se llama? Una incubadora de ideas, ¿no? Hay muchas ideas. Ideas buenas, muy buenas. Pero si no tenemos ese amor por los perdidos, podemos hacer allí una obra de circo, una historia, un espectáculo muy bonito, pero que carece de fondo. Porque el fondo tiene que ser amor por los perdidos, los que se fueron, los que no están, los que aún no han sido hallados.
también están perdidos. Muchos que aún no han sido hallados, ¿no? Cuando lo encontramos nos alegramos todos, ¿verdad? El gozo del hermano es mi gozo. Qué alegría cuando escucha, mi hijo ha vuelto al Señor. Cuando escucha, este hermano ha vuelto a la comunión con la iglesia. Cuando alguien viene aquí delante y dice, Señor, perdóname que me fui, pero aquí vuelvo. Qué bueno. Tenemos que buscar, hermano. Tenemos que buscar al que se perdió. Y qué alegría es compartir con otros. Este hermano se perdió, pero ha vuelto. ¿Verdad? Da alegría compartirlo, porque es algo bueno. Ahora, ¿dónde están los perdidos? Porque tenemos que tener claro el trasfondo espiritual de todo esto que estamos hablando. Porque no se trata solamente de que alguien que no viene a la iglesia venga a la iglesia. Porque a veces no viene a la iglesia, viene a la iglesia y está peor. ¿Eh? Tenemos que saber dónde están los perdidos, ¿no? Y no es muy difícil descubrirlo. Espiritualmente los perdidos están fuera, excluidos de la salvación de Dios. El que está perdido está en el camino ancho. ¿Y el camino ancho dónde va? A la perdición. El que está perdido es alguien que va a la perdición. Puede ser muy buena persona. Alguien me preguntó una vez, ¿las buenas personas también van ahí al infierno? Sí, las buenas personas, en el infierno va a haber buenas personas. Buenas personas que se desviaron del camino de Cristo, que se perdieron. Puede ser buena persona, puede ser alguien que queremos mucho, puede ser, no, en el fondo tiene un buen corazón. Claro, tiene un buen corazón. Eso no lo vamos a dudar. Pero dejó de creer en su Salvador. Dejó a un lado quien le da la vida espiritual. Y tenemos que tener claro este trasfondo espiritual. ¿Dónde están los perdidos? Están yendo a la perdición. Así que el que rescata, el que busca a un perdido, lo está buscando para traerlo de nuevo a Cristo, a su Salvador. No basta con traerlo a una iglesia que funciona bien. Ven a la iglesia porque hay un grupito ahora muy bueno, muy bonito, y hacemos cosas, y vamos de campo, y vamos para acá, y vamos para allá. A eso se apunta. La gente del mundo se va a apuntar. Y los perdidos siguen perdidos. Tienes que volver a Cristo. Porque hay una eternidad preparada para ti, que Dios ya preparó para ti. Y esa eternidad depende de que tú aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. Y muchas veces no le hablamos de la eternidad a los perdidos. Le hablamos, si vienes a la iglesia te va a ir bien. Y si no estás en la iglesia te va a ir mal. ¿Eh? ¿Y sabes qué pasa? Que a lo mejor no viene a la iglesia y le va bien. Y entonces dice, ¿para qué voy a la iglesia si me va bien? Tenemos que buscar a los perdidos. Los perdidos están en el camino ancho que lleva a la perdición. Ahí están los perdidos. Y tenemos que buscarlos, tenemos que traerlos de nuevo a Cristo, a rendir sus vidas a Cristo, a aceptar a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, a reconocer que necesitan ser limpiados de sus pecados, al arrepentimiento. Ahí tenemos que traer a los perdidos. Y cuando les hablamos de estas cosas, ¿sabe? Hay algo espiritual, hay un poder del Espíritu Santo que actúa en nuestra predicación. Y los perdidos no están lejos, están muy cerca de nosotros. Con ellos interactuamos todos los días. Estamos viviendo con ellos. Estamos en el mundo, vivimos con la gente. Están en nuestros trabajos, están en nuestras familias, están cuando vamos al mercado, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, están ahí. Los tenemos cerca.
Hay muchos perdidos que nunca escucharon que hay un Salvador. Hay muchos perdidos que nunca escucharon que hay un perdón para sus pecados. ¿Y quién va a buscar a los perdidos? ¿Acordáis hace unas cuantas semanas que dijimos, ¿a quién enviaré? Cualquiera puede ir. O que vaya alguien. Y al final, ¿quién va? Nadie. Señor, yo quiero. Envíame a mí. Yo quiero ir a los perdidos. Dios nos ha enviado a la iglesia, pero a cada uno en particular como iglesia, a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al verlo, al hablar con ellos, al tratar con ellos? Si no te arrepientes, va a ir al infierno. Esa es nuestra actitud muchas veces. No, tenemos que hablarle del infierno, pero tenemos que tratarlo con amor. Tenemos que hablarle palabras que ellos entiendan. Y hay una parábola que nos explica muy bien cómo debemos actuar con los perdidos cuando nos encontramos con ellos. Y es la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla, aunque un poquito larga, pero bueno. Lucas capítulo 10. Porque la Biblia nos enseña cómo debemos actuar. Dice aquí, capítulo 10, versículo 30. Vamos a leer desde el 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, no al otro día, sino otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo el que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto fue la contestación a un intérprete de la ley que le preguntó quién es mi prójimo, ¿no? Pero aquí nos enseña el Señor, ¿no? Cómo debemos actuar. Porque en esta parábola o en esta historia vemos algunas cosas importantes, ¿no? Lo primero es que este hombre cayó en manos de ladrones. Y hermano, el que se pierde, muchos de los que se perdieron, cayeron en manos de ladrones. En manos de ladrones que lo confundieron, en manos de ladrones que pusieron en su mente historias, que pusieron en su mente cosas, en manos de ladrones que le robaron el entusiasmo, le robaron las ganas de seguir al Señor, le robaron la credibilidad de la palabra, le robaron la presencia del Señor. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, habla de este ladrón, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. El diablo está alrededor buscando a quien devorar. Y hermano, hay hermanos nuestros que han caído en manos de ladrones y que terminan malheridos, como dice aquí, ¿no? Le despojaron,
y le hirieron y se fueron y lo dejaron medio muerto. Yo no sé si tú has sido consciente alguna vez, pero yo he visto esto. Yo he visto cómo el diablo, usando a gente o él mismo, destruye la vida espiritual en una persona y lo deja malherido y medio muerto. Y también he visto desgraciadamente cómo algunos hermanos encima le añaden más dolor. O simplemente pasan de largo. Porque el sacerdote pasó de largo. Pobrecillo. Vaya lío que se ha metido. El levita que era quien adoraba al Señor, quien ministraba delante del Señor, pasó de largo. Pero este samaritano se acercó. Es muy importante acercarnos. Yo he notado a veces la atención de alguna gente que se fue, o que se fue de la iglesia, o que se fue mal. Y en esa tensión, qué importante es acercarte a ellos, escucharlos, porque necesitan ser escuchados. Ve qué es lo que le pasa. Porque el levita y el sacerdote ni siquiera miraron qué es lo que le pasa. Lo vieron ahí medio muerto, siguieron su camino. El Señor nos ha llamado a buscar los perdidos, hermano. Y si no hacemos esta tarea, el Señor buscará a alguien que la haga. Porque lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Contigo o sin ti, Dios lo va a hacer. No podemos pretender traer un mensaje de salvación si no nos acercamos a las personas. Si no te acercas, no va a traerle la salvación. No va a poder decirle, te vaya al infierno, si primero no te acercas. El primer paso es acercarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Acércate. Acércate, hazte amigo. Invítalo a comer. Eso va a rebajar mucha tensión. Invítalo a tu casa. Dile, ¿quieres salir conmigo? ¿Quieres que demos un paseo? ¿Quieres tomar un cafelito? Acércate. Lo segundo es vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Gastó su aceite y su vino en una persona que no conocía. ¿Cuánto más nosotros en personas que conocemos y amamos? No te espantes por lo que encuentres, por lo que te digan. Sana esas heridas, véndalas. ¿Sabes lo que significa vendar la herida? Es protegerla de más infección. Y hermano, hay gente que se fue, que se perdió y se quedó herido. Y cuando tú te acercas a un herido y le tocas la herida, le duele, se queja y empieza a chillar y no quiere. Pero si te acerca un herido para vendar su herida, para echarle aceite y vino. El aceite es el bálsamo y el vino es el desinfectante. En los tiempos de Jesús todavía betadine, no había sacado el betadine, pero había vino. El desinfectante. Trátalo con cariño. Empezó a servir a esas personas. Comienza a servirle. Hermano, porque a veces juzgamos antes de servir y tenemos que servir. No estamos para juzgar, sino para servir. ¿Qué tienes en tu mochila? ¿Aceite y vino? Pues dale aceite y vino. ¿Qué hay en tu corazón? Trátalo con amor. ¿Que no se lo merece? Ninguno de nosotros no lo merecíamos. Pero si quieres buscar al perdido, tienes que tratarlo con amor. Tienes que volcar sobre tu amor, tu aceite y tu vino.
Luego lo puso en su cabalgadura. Lo cargó. ¿Y sabes qué pasa cuando tú pones a alguien en tu cabalgadura? Tú te tienes que ir andando. ¿No? Es que tienes que irte andando. O sea, él se bajó de su caballo para montarlo a él. Y hermano, ¿cuántas veces no nos bajamos del burro? Es que no nos bajamos del burro. Y tenemos que bajarnos del burro para montarlo a él. Tenemos que dejar que esta persona tenga su sitio. Y hermano, buscar al perdido no es una tarea fácil. No dice en ningún sitio eso la palabra. A Jesús le costó la vida. Jesús lo dio todo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo entregó todo por amor a los perdidos. Y Jesús mismo dijo, yo no he venido a buscar lo perdido. Yo no he venido a buscar lo sano, sino lo perdido, ¿no? Luego lo llevó al hospedaje, lo llevó al mesón y lo cuidó él personalmente. El mesón debería ser la iglesia. Debería ser la comunión con los hermanos. Donde alguien se va a ocupar de, donde vamos a tener cuidado. Y hermanos, tenemos que tener especial cuidado con aquellos que están heridos. Con aquellos que se perdieron y que van a volver. Porque hermanos, van a volver. Van a volver. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de ellos. Así que la voluntad de Dios es que se salven. Cuando nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, Dios va a respaldarnos. Ahí en el mesón recibió los cuidados. Ahí le pusieron la sopita caliente, le vendaron de nuevo las heridas, se las limpiaron. Ahí recibió atención. ¿Y qué es necesario esta atención, hermano? Que a veces viene una persona y se sienta ahí y nadie le echa cuenta. Eso está mal. A veces han venido jóvenes y los jóvenes ninguno le ha hecho cuenta. Hermano, salúdala. No. Hermano, tenemos que pagar el precio de buscar perdido. Porque un beso, un abrazo, una muestra de cariño, un decirle, hermano, ¿quieres que te quiere venir? Que vamos a ir a comer juntos. No tiene dinero, yo te lo pago. Pocas veces hacemos eso. Pero eso fue lo que hizo el buen samaritano. Gastó su dinero. Dispuesto a asumir los gastos. Le dijo al mesonero, otro día cuando ya se fue, cuídamele, porque es mío. Y si gasta algo de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Y le dio dinero al mesonero, toma, para que no le falte. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana real. Y si queremos tener una iglesia bonita, una iglesia grande, una iglesia donde el Espíritu del Señor se mueva, tenemos que empezar por aquí. Este es nuestro trabajo. Y esta parábola o esta historia que respondió Jesús comenzó con la pregunta del intérprete, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Guarda los mandamientos. Eso ya lo guardo yo. Ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Tu prójimo es también ese que se perdió. Ese que cayó en manos de ladrones, hermano. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor cambie nuestros planes. Porque seguramente este samaritano tenía su plan, su viaje, ir al mesón, quedarse una noche y seguir para adelante, o tendría su trabajo o su vida.
Sin embargo, se encontró con este hombre medio muerto y su vida cambió. Ahora se tuvo que quedar con él unos días, ahora tuvo que gastar dinero, ahora tuvo que... Y hermano, Dios quiere cambiar tu plan. De que no estés siempre mirando tu propia vida. De que mires también a los perdidos. Es que yo tengo mi necesidad, todos tenemos nuestra necesidad. Pero tenemos que mirar, busca al que se perdió. Busca al que se perdió, hermano. Es necesario y es importante, porque ese es nuestro llamado. Porque si nosotros no tenemos esa actitud, hemos recibido lo que no estamos dispuestos a dar y estamos menospreciando lo que el Señor hizo. Porque si hemos recibido tanto, ¿cómo no vamos a dar? Si el Señor nos buscó a nosotros cuando estábamos perdidos, cuando nuestra vida llevaba un rumbo al precipicio, ¿cómo nosotros no vamos ahora a buscar al que se perdió? Y hermano, hay una excusa muy común en todo esto, que yo también he usado, porque yo estoy aquí compartiendo y el primero soy yo, que es, pero si no van a escuchar. Si ya le dije en cabezón y no va a escuchar, mejor dejarlo. No, hermano, porque no es la voluntad de Dios. Escucha bien esto. No es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Y cuando nosotros nos alineamos, como dije antes, con la voluntad de Dios, Dios va a usar tus palabras. Dios va a usar tu amor. Dios va a usar la obra que tú estás haciendo. Dios te va a usar a ti. Y el poder de Dios no se ha acabado. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Y la obra de Dios no se ha parado, no está aparcada. No, hermano. Dios va a usar tu vida. Igual que Dios usó un día la vida de alguien para traerte una palabra a ti. Y Dios usó un día la vida de una persona para decirme, mira, hay un Dios vivo. Y yo le dije, tú estás loco. Pero él siguió insistiendo, hay un Dios vivo que te ama. Y el Espíritu Santo usó esas palabras. De alguien que no llevaba 20 años en la iglesia, llevaba muy poco. Y que era un gamberro igual que yo. Pero usó esas palabras. Y esas palabras tocaron un día mi corazón. La usó el Espíritu Santo. Él buscó lo que se perdió. Y yo le tengo que dar gracias siempre a Dios por esa persona. Él buscó lo que se perdió. Y nosotros tenemos que buscar los perdidos, hermano. Tenemos que buscar los perdidos. Amén. Vamos a comprometernos con el Señor. Señor, yo estoy dispuesto. Mándame a mí, pónmelo delante. Y si no me lo pone delante, yo voy a buscarlo. Pero dame palabra. Dame sensibilidad. Pon en mi vida el corazón. Dame el aceite y el vino. No la espada. El aceite y el vino. Para restaurar esa vida. Para la gloria de Dios. Porque al final es para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria. Es para la gloria del Señor. Amén. Vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en esto. Vamos a ser constantes. Vamos a ser fieles al Señor. Con fe, creyendo que Dios va a respaldar nuestro trabajo. Y yo estoy seguro que vamos a ver milagros de parte de Dios. Vamos a ver milagros. ¿Tú quieres ver un milagro? Toma al lado de Dios y no te rindas. Créele a Dios. Esfuérzate y no te rindas. Y lo va a ver. Y lo va a ver porque Dios es Dios de milagros. Amén, hermano. Bueno, ahora vamos a pasar a la Santa Cena, que fue el precio que Jesús pagó para buscar a los perdidos, para buscarnos a nosotros, para buscarte a ti y a mí. Y tenemos que darle gracias al Señor, que un día se bajó del cielo, dejó su trono, dejó su majestad
se humilló para pagar el precio de nuestro pecado. Aunque se deshaga la mesa, el sacrificio de Cristo nunca perderá su poder. Nunca perderá su poder. Vamos a ponernos de pie, hermanos.